como te decía, la causa son circunstancias o antecedentes de hecho que hacen que nazca la necesidad real de dictar un acto administrativo. En cambio, la motivación es en virtud de esas causas y antecedentes que me motiva a dictar el acto. Ahí viene, o sea, primero está la causa porque pasó algo, por ejemplo, se llegó a para seguir un poquito lo que ustedes tenían en el práctico, realizando una inspección, la administración detecta que hay probabilidades de que que un edificio pueda caerse o tenga peligro de estabilidad, por ejemplo. Esa es una circunstancia de hecho. ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, sí. Eso es algo que realmente sucede. Eso que sucede, que es una causa, va a motivar la necesidad de poder, solucionar esa situación. Entonces, es el para qué siempre la motivación. Dado que hay un edificio con peligro de ruina, se autorice la demolición, ¿se entiende? Sí. ¿Diferencia? Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Ah, ya. Bueno. Qué silencio. A mí se me anda cortando bastante internet. Avísenme si estoy hablando sola o si no estoy hablando. Parece que es algo general, Karin, porque a mí me apareció recién un cartel que me dice que tengo bajo internet, así que... El otro día, la clase anterior, terminé en el patio de mi casa dando la clase porque donde está más cerca, directo es el router. Bueno, estaba dando la clase a el sol. Bueno, chicos, vamos a la segunda unidad, a la segunda parte de esta unidad 12, que es excesivamente importante, que tiene mucho contenido, ¿sí? ¿De qué se trataba la unidad 12? Básicamente, ¿se acuerdan? ¿De qué hablaba? ¿Silvia hablar sola toda la mañana? ¿A quién les voy a dar clases si yo ya sé esto? Hortensia también ya sabe y Denise sacó un 10. Re sabe. Por el chat respondieron acción. Ah, bueno. ¿Cuántos respondieron? Uno. Están todos Paula. callados. Sí, Paula, hola Paula, que la vez pasada trabajó mucho Paula con nosotros. Bien, Santino, actos administrativos. Recuerden que actos administrativos podía ser tomado en sentido general. Claro, como dice Eduardo, la palabra correcta sería la acción administrativa, porque la administración puede actuar de diferentes formas. Vimos el acto administrativo la clase pasada, el acto administrativo propiamente dicho, ese que nace unilateralmente de la administración y que tiene efectos particulares en los administrados. Y lo que vamos a ver hoy es el régimen de validez de estos actos. Ah, yo no agrandé esto. Bueno, decíamos la clase anterior que para que el acto sea válido tiene que tener todos sus elementos esenciales. Los accidentales no, porque como su nombre lo dice, son accidentales o modales y no son obligatorios. Para que el acto sea perfecto, el acto administrativo sea perfecto, tiene que tener tanto validez como eficacia, algo para que no los confunda. Si bien vimos el acto administrativo particular, de alcance particular, este régimen de validez va para todos los actos administrativos, no solamente para los de alcance particular, ¿sí? Para cualquier acto que emana de la administración, sea de alcance particular, sea de alcance general. ¿Cuándo son perfectos? Cuando gozan de validez y eficacia. ¿Cuándo hay validez? Cuando el acto está
confeccionado siguiendo las normas, es decir, es acorde al ordenamiento jurídico. ¿Cuándo tiene eficacia? El acto es válido cuando cumple con todos los requisitos para poder ser puesto en práctica. La validez y la eficacia van a derivar directamente de los elementos esenciales. ¿Por qué? Porque dentro, ¿se acuerdan que eran 7 los elementos esenciales? Dentro de esos elementos esenciales están los requisitos necesarios para que el acto tenga estas dos características. ¿Cuándo el acto es imperfecto? Cuando no cumple con alguno de los requisitos de validez o eficacia. Entonces podemos tener o un acto nulo o un acto anulable. ¿Hasta acá vamos? Mire que sí. Bueno, ¿cuáles son las nulidades que vemos en el derecho administrativo? Gracias, chicos. No difieren en mucho de las nulidades que ustedes han visto ya en el derecho privado, pero sí tienen algunas características que hay que tener en cuenta. Según la mayor o menor gravedad del vicio, mayor o menor gravedad del vicio o defecto del acto. La nulidad puede ser absoluta o la nulidad puede ser relativa. Artículo 14 y artículo 15 de la Ley de Procedimientos Administrativos, esa que ustedes ven, LNPA, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Cuando la nulidad del acto es absoluta, ese acto ya no goza de presunción de legitimidad porque tiene un vicio grave, manifiesto, acuérdense que un vicio grave es que falten algunos de sus elementos esenciales, debe ser revocado en sede administrativa de oficio, es decir, la propia administración es la que tiene que notar que el acto tiene ese vicio y lo tiene que reparar. Por eso revoca ese acto y dicta un acto nuevo. El vicio, como decía, afecta a los elementos esenciales y la acción para exigir la nulidad es imprescriptible y produce efectos retroactivos. ¿Qué quiere decir retroactivos? Que los efectos del acto vuelven a la fecha originaria en que el mismo ha sido requerido de ser dictado. Ojo acá, que hay una excepción que acá no está discriminada, que es la siguiente, y que lo vimos la clase pasada. Cuando hablamos de nulidad absoluta y de que el acto debe ser revocado en sede administrativa de oficio, solamente puede suceder esto cuando el particular no ha sido notificado del acto, porque si el particular ya fue notificado, la administración no puede revocar ese acto, tiene que iniciar una acción judicial que se llama acción contenciosa de lesividad. Lo expliqué la clase pasada en 2 oportunidades, después la profe Selén también lo habló. Por favor, tenganlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, cuando hay una nulidad absoluta, el vicio es detectado por la propia administración y debe ser revocado ese acto en sede administrativa, excepto que ya haya sido notificado al particular, en cuyo caso se debe iniciar una acción de lesividad, que es una acción que solo puede iniciar la administración, los particulares no pueden iniciar esa acción. ¿Sí? Y la nulidad relativa es cuando el vicio es leve, no afecta la estabilidad del acto. La acción para exigir la nulidad sí es prescriptible y no produce efectos retroactivos, es decir, no se vuelve a la fecha de inicio del acto porque la nulidad es leve, es relativa. Puede ser, por ejemplo, que esté mal puesto un apellido, que esté mal un número de documento, que esté mal una dirección, que se hayan equivocado, por ejemplo, si se trata de un reconocimiento escalafonario, que en vez de poner 15 hayan puesto 14, que el acto haya sido dictado por un ente inferior, pero que el acto luego es ratificado por su superior jerárquico, entonces el acto no pierde validez, que eso lo vamos a ver en un ratito. Esto es según la menor o mayor gravedad del acto. ¿Se entendió? Porque les juro que siento que estoy hablando sola. Sí, profe, re bien. Bueno, gracias chicos, muy amables. Hubo una consulta. A ver, En ese caso también es la administración
Ay, a mí se me corta, yo no sé, espera, voy a mirar yo el chat, porque no, yo creo que es mi internet. En ese caso, ¿también es la administración que se ve el error? A ver. Sofi, no te estoy entendiendo la pregunta. ¿Te animás a abrir el micrófono? ¿Me Lo que- escucha, profe? Re bien, Sofi, te escucho. Ah, bueno, porque en el caso anterior de la nulidad absoluta, era la propia administración que notaba que el acto tenía el vicio. En este caso, ¿no va eso? Puede ser la propia administración, sí, sí va, o puede ser el particular. Ah, sería la diferencia del anterior también, que el particular puede hacerlo. Qué buena pregunta que hiciste, Sofi. Qué suerte que abriste el micrófono. En la nulidad absoluta, el acto se dicta. Si el particular detecta que ese acto tiene una nulidad absoluta, también puede reclamar, pero ya no por esta vía de la acción de lesividad, sino que va a tener la vía de recursos administrativos, que lo vamos a ver en la clase de la unidad 14. O sea, acá hay que distinguir dos situaciones. Una cosa es lo que sucede en la administración detecta el vicio. Vamos a hablar de los vicios relativos a la nulidad absoluta. La administración detecta el vicio. Si todavía no notificó el acto al particular, lo puede revocar ella misma. Y los efectos se retrotraen a la fecha de nacimiento del acto. Si la administración detecta el vicio, pero ya notificó al particular, entonces solamente puede iniciar una acción judicial, porque hay una garantía que tienen los administrados en virtud de los derechos adquiridos. Entonces, puede iniciar solamente la administración una acción contenciosa administrativa que se llama acción de lesividad. Una acción que solamente la pueden iniciar los entes públicos. Eso es del lado de la administración. Nulidad absoluta del lado del particular. El particular es notificado del acto, el particular detecta el vicio de nulidad absoluta y puede iniciar una acción de ilegitimidad. Es una acción contenciosa administrativa de ilegitimidad. Previas a acción contenciosa administrativa de ilegitimidad hay un camino que se llama el agotamiento de la vía administrativa. Es decir, primero tiene que iniciar un recurso administrativo. Una vez que ese recurso administrativo es resuelto por la administración, si la administración continúa con su postura, puede iniciar una acción contenciosa administrativa. ¿Se entendió o no? Ahora sí, profe, gracias. En la nulidad relativa es exactamente lo mismo. Es la administración la que puede detectar el vicio y lo subsana, o es el particular el que puede detectar el vicio y reclama esa subsanación. Pero como es una nulidad relativa y el acto no tiene efectos retroactivos ni afecta la estabilidad del acto, la administración lo puede solucionar, enmendar de manera rápida sin necesidad de acudir a tribunales judiciales. Y el particular lo mismo, mediante un recurso de aclaratoria en general, ya lo resuelve, ¿sí? Porque son cuestiones no significativas, no esenciales. Fíjense, un número de documento, esperen. Un número de documento o algo, como les decía, un escalafón que no esté bien, eso se subsana sin ningún problema. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ahora, diferente o en la misma línea está, pero hablamos de nulidades teniendo en cuenta la mayor o menor visibilidad del vicio, o sea, cuán manifiesto es el vicio o no. Hay vicios que son de nulidad manifiesta porque es claro de que ese acto está viciado, por ejemplo, no está firmado, falta la firma de alguno de los, por ejemplo, el presidente de la nación, falta la firma de un ministro. O también pueden existir actos de nulidad no manifiesta que van de la mano con la nulidad absoluta y con la nulidad relativa. Cuando la nulidad es manifiesta, depende
de qué vicio estemos hablando, vamos a ir a una nulidad absoluta o una nulidad relativa. Lo mismo sucede con la nulidad no manifiesta. Depende de qué vicio estemos hablando, vamos a ir a una nulidad absoluta o una nulidad relativa. Es decir, que la mayor o menor visibilidad del vicio también va a tener relación luego, o sea, una vez que vemos y detectamos el vicio, eso vamos a tener que relacionarlo con la mayor o menor gravedad de ese vicio. Si el vicio este que se detecta es muy grave, entonces estamos hablando de una nulidad absoluta. Si ese vicio es un vicio no grave, como decíamos, de elementos que no hacen a la esencialidad del acto, entonces hablamos de una nulidad relativa. Bueno, ¿qué es el saneamiento o convalidación del acto? Cuando el defecto del acto administrativo da lugar a una nulidad relativa, es decir, estamos hablando de un vicio que no es grave, la administración puede subsanar ese vicio, ¿sí? Dice que puede provenir tanto de un comportamiento activo como de una omisión formal o de fondo respecto a uno o más de los elementos del acto. Puede ser que, por ejemplo, esté expresada la causa, pero no está expresada de manera acabada esa causa, como que le falten datos, o sea, está la causa, está el elemento esencial, pero no expresado de manera total, por darles un ejemplo. Esto provoca que el acto no sea revocado, sino que tiene que ser subsanado. La subsanación del defecto y su validez es lo que designa generalmente la doctrina como convalidación o saneamiento. ¿Por qué? Porque un acto que tenía cierta característica de vicio va a ser convalidado, va a ser saneado, limpiado, por eso ahí les puse una curita, limpiado por la propia administración. El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante la ratificación o mediante la confirmación. La ratificación es cuando el órgano superior ratifica un acto que fue emitido por un órgano inferior que no tenía la competencia para hacerlo. Entonces, fíjense, ratificación por el órgano superior cuando el acto hubiera sido emitido con incompetencia en razón del grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueran procedentes. Es decir, la ratificación procede cuando un órgano inferior dicta un acto que por competencia en realidad le corresponde al superior. ¿Qué hace el superior? Lo ratifica. ¿Por qué? Porque el superior tiene esas facultades, siempre y cuando las tenga, en razón de que es en principio quien ha delegado originariamente esa competencia. ¿Cuándo el superior no tiene competencia, chicos? ¿Qué les parece? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Cuándo ustedes consideran que no tiene competencia el órgano superior? Cuando la ley no le otorgue. Bueno, sí, cuando la ley no lo otorga, seguro, está muy bien eso. Y después, Cuando delegó, digamos, esa función tal vez a otro. No, porque anterior, bueno, ¿cuándo hay delegación de qué? De facultades, digamos. de ejercicio. Por eso. Pero por razones de qué. ¿Por razones de qué se acuerdan o no? De idoneidad especial. Acuérdense que cuando se delega competencia en un órgano inferior que tiene una idoneidad particular que el órgano superior no la tiene,
entonces el superior no puede arrogarse nuevamente competencia, no puede abocarse. ¿Se acuerdan que era la excepción de la vocación? Tengan en cuenta eso, ¿saben? Cuando se delega a un órgano inferior, competencias de las cuales ese órgano inferior es especialmente idóneo y el órgano superior no lo es. Confirmación. Fíjense que en una organización administrativa, el órgano superior puede ser una dirección en general y una subdirección puede ser específicamente habilitada para un fin muy particular. Por ejemplo, qué sé yo, ahora con esto de la pandemia, se delega cierta competencia del Ministerio de Salud, que solamente el Ministerio de Salud puede tener esa competencia, porque ¿qué sabe el resto acerca de si es conveniente vacunarse con una tercera vacuna o no es conveniente, sinceramente? Vieron que ahora está todo el tema de la tercera vacuna, que va a ser puesta ya a determinadas personas y al personal de salud. Entonces, cuando hay una competencia específica, ahí la vocación no está permitida. Bueno, ¿Explicar de vuelta? que cuando se delega una competencia en un órgano inferior y esa competencia es relativa a una materia específica en la que ese órgano inferior es competente específicamente porque tiene una idoneidad especial para ello. No se trata de una competencia o facultades generales, sino que el órgano tiene facultades específicas, idóneas, en el sentido de que conocen sobre una materia en especial. Entonces, el órgano superior no siempre tiene facultades para poder decidir en todas las áreas. ¿Por qué? Porque hay competencias que son delegadas justamente en razón de que hay órganos que están creados para entender específicamente en algo. Entonces, no me puedo abocar esa competencia, no la puedo volver a tomar porque yo no entiendo de eso. Como órgano superior, la materia a la que a mí me corresponde no es esa. Entonces, no tengo las facultades disciplinarias para entender en eso. Si yo estoy a cargo como órgano superior de una dirección, por eso les decía, y de esa dirección general hay una subdirección que se crea específicamente para entender en una materia en particular. Entonces, si esa materia particular va a tener un conocimiento disciplinar específico, por ejemplo, en el área de salud, el órgano superior, por más que sea órgano superior, no puede abocarse la decisión. Por eso les estoy dando este ejemplo claro del Ministerio de Salud con el presidente. ¿Quién puede decidir si va a una tercera vacuna o no? El presidente no, porque la presidencia, si bien, no estoy hablando del presidente Fernández, estoy hablando siempre, acuérdense que las competencias son de los órganos, no de las personas. La presidencia tiene competencias generales para tomar decisiones en áreas administrativas y en áreas políticas, pero no sabe de todo. Entonces, por eso hay división de ministerios y los ministros que están a cargo de esos ministerios tienen que ser idóneos en esa materia. Entonces, el Ministerio de Salud indica que se requiere la colocación de una tercera vacuna por las razones que ellos conocen. ¿Quién le puede decir que no? ¿Qué les parece? El Nadie, Ministerio, profe, por respeto a ello. el Ministerio de Obras Públicas decide que realmente hay un edificio que está en ruinas y que hay que demolerlo. ¿Les parece que alguien puede decirle, no, mira, vos no tenés las especificaciones técnicas para saber si está en ruina o no? Si es el ministerio que está específicamente creado para eso. Entonces, hay materias generales en las que el órgano superior puede abocarse, es decir, puede retomar la competencia sin ningún problema, y hay áreas en las que no se puede, porque el órgano inferior fue creado para entender específicamente en ese área. ¿Ahora sí se entendió? Profe. Acá sí, profe, gracias.
Bueno. Espérenme un ratito. Hoy es un día difícil. Ahí está. Bueno. La conversión. Fíjense lo que dice el artículo 20 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieran integrar otro que fuera válido, podrá efectuarse su conversión en consintiéndolo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto. Es decir, se dicta un acto administrativo. Toda la parte de procedimiento del acto administrativo está válida, está bien hecha, pero tiene vicios en algunas otras partes, como por ejemplo no fue bien expresada la causa, no fue expresada la finalidad, entonces, ¿qué se puede hacer? Se toma todo lo que ese acto tiene de válido, se integra con la parte inválida, es decir, se subsanan esas partes inválidas y ese acto se convierte en un nuevo acto. Por eso empieza a tener validez a partir de que queda perfeccionado, a partir de que se dicta con todas sus condiciones. ¿Estamos? Sí, la conversión es un saneamiento también. Es un modo de saneamiento, Paula. La LNPA es la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Creo que lo dije varias veces, así que chequeen que estén escuchándome, porque no es la primera vez que explico qué es la LNPA. ¿Se entendió? Bueno, estas son las formas que se extinguen los actos administrativos. Y vamos a los, gracias Juan Pablo, vamos a los, gracias Meli, vamos a los reglamentos. Los reglamentos también son actos administrativos. La diferencia es que sus efectos son generales y no particulares. Hay 4 clases de reglamentos. Su dictado es exclusivo del Poder Ejecutivo. No hay otro ente que dicte estas clases de reglamentos, esta clasificación de reglamentos. Ustedes me dirán, profe, pero el Poder Judicial dicta su reglamento interno. Sí, pero es un reglamento interno. El Poder Judicial, el Poder Legislativo dicta su reglamento, cada Cámara tiene su reglamento interno. Es un reglamento de funcionamiento interno. El reglamento en este sentido, fíjense, si ustedes recuerdan la pirámide jurídica, teníamos los reglamentos de necesidad de urgencia, los delegados, al mismo nivel, en el mismo escalón que las leyes, y por debajo de las leyes teníamos los autónomos y los reglamentarios. Entonces, el reglamento santino es unilateral y general en esa clasificación que vimos la clase anterior. Entonces les decía, hay 4 clases de reglamentos. Los reglamentos ejecutivos, los reglamentos autónomos, los reglamentos delegados y los reglamentos de necesidad de urgencia. Ya han visto estos reglamentos en diferentes ocasiones con anterioridad. El reglamento de ejecución lo vieron cuando vimos poder de policía. ¿Se acuerdan que decía el artículo 14 de la Constitución Nacional que los habitantes de la nación gozamos de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio? Podían ser esas leyes que reglamentan ejercicio tanto dictadas por el Poder Legislativo. Entonces el ejemplo que veíamos cuando veíamos poder de policía es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que está reglamentado en la Ley 2744, que es la Ley de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, espérenme un ratito. Horten. Ahora la mato, Hortensia. Karin, ¿Te animás a Voy. explicar un segundo los 4 reglamentos? Así los... no hay ¿Los problema, no hay conceptos? problema.
Dale, ahí vuelvo. Dale. Voy a estar sin video yo, chicos, un ratito, porque estoy con la nena. Pero bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Clasificación de los reglamentos. Reglamento ejecutivo de ejecución. O sea, dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades constitucionales propias para facilitar la ejecución de las leyes. Vieron que siempre dicen, cuando se dictan las leyes por el Congreso, después dicen, ah, no, a este le falta la reglamentación. Bueno, estos son los reglamentos de ejecutivo. Entonces llevan adelante, digamos, esa reglamentación de las leyes. Detalles necesarios para un mejor cumplimiento de las leyes y las finalidades que se propuso al legislador. Eso es principalmente reglamento ejecutivo. Después, a ver, claro, no puedo cambiar el power de la profe. Pero aguanten un ratito. Hay que compartir dos y no. A ver. Vos tenés. ¿Por qué tengo yo? Ya voy. Ah, vos estás, Denise, no te veía. Sí, sí, acá estoy. No, ahí se me escucha mejor. Sí, se te escucha mejor, Denise, ahora. Siguen los reglamentos autónomos según el Power. Si no, yo creo que voy a poder compartir. Comparto. Si podés compartir. Igual, no, a ver, ¿por qué no? Porque Karin está ahí con el Power, no la quiero correr de ese. Bueno. Entonces me enloqueció el perro. Bueno. Después tenemos los reglamentos autónomos o independientes. Entonces son la clase de reglamentos que se hayan constituido por normas generales que dicta el Poder Ejecutivo en materia de que pertenece a la zona de reserva. Es decir, el gobierno y la administración no aplican una ley, sino que directamente interpretan y aplican la Constitución. El reglamento autónomo es dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a los textos constitucionales. Artículo 100 de la Constitución Nacional es el ejemplo de reglamentos autónomos. El jefe de gabinete con responsabilidad política ante el Congreso ejerce la administración general del país, como dijimos, y expide actos y reglamentos que sean necesarios para el ejercicio de las facultades que atribuye este artículo. Entonces, reglamentos autónomos son también en este caso quien que dicta el jefe de gabinete. Artículo 100 de la Constitución Nacional. Expedir actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer facultades que atribuye este artículo, o sea, facultades que le atribuye la Constitución al jefe de gabinete, y aquellas que delegue el presidente en el jefe de gabinete. Después tenemos los reglamentos delegados. Son normas dictadas por la administración en base a una autorización habilitada por el Poder Legislativo, regulando la materia y la competencia del legislador. Los dicta el Poder Ejecutivo, pero a través de una ley a través de una ley el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo al dictado de estos reglamentos, de estos reglamentos delegados. Es como que vamos a decir, delega en el Poder Ejecutivo, o sea, el poder Legislativo delega a través de una ley en el Ejecutivo el dictado de estos reglamentos. Es una actividad de carácter excepcional y contiene normas sobre materias que si bien están reguladas en la ley, o sea, las tiene a su cargo el Congreso, se ha decidido que en este caso sea la administración quien dicte la reglamentación. Después, después de la reforma constitucional, expresamente se contempló la delegación legislativa del artículo 76 de la Constitución Nacional. En dicha disposición se prohíbe específicamente la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo excepcionalidad. O sea, en estos casos, salvo que expresamente se le permita la delegación. Pero la regla es que no existe la delegación legislativa por parte, o sea, se prohíbe en realidad el dictado de leyes por el Poder Ejecutivo. Los reglamentos se clasifican en de administración y de emergencia. A ver, vamos un poquito para atrás.
vamos a leer el artículo 76. A ver, le voy a leer el artículo 76 de la Constitución Nacional. Volví yo, perdón. Seguí nomás si vos querés, no hay problema. Decime que te cambio acá. Estábamos medio, porque encima estoy con la, con la nena encima, estaba medio perdida. No, estaba con el artículo 76. Por leerlo el tema del artículo 76, Acá. pero ya. Bien. La validez. Sí, de los ¿Querés que reglamentos siga? delegados. Sí, ¿Quieres está que bien. siga? ¿Qué Gracias. explicaste, Orten? No, ¿Los nada, ejecutivos? básicamente no. Básicamente estuvimos viendo un poco lo del tema de los reglamentos. En Acá general. los reglamentos delegados, reglamento autónomo y hasta ahí. Dale. Bueno, gracias, perdonen. No hay problema. Bueno, entonces los reglamentos ejecutivos, que era lo que quedaron conmigo, recuerden que eran aquellos, yo quedé con el ejemplo de que son aquellos que sirven para reglamentar leyes. Hay veces que se reglamentan normas constitucionales de manera directa, entonces la reglamentación se realiza por una ley, como sucede con el caso que les decía del artículo 14 bis y la ley 2744, y hay veces que el Poder Legislativo, muchas veces, el Poder Legislativo dicta una ley y esa propia ley requiere una reglamentación. Como sucede, por ejemplo, con la Ley de Procedimientos Administrativos, que es una ley dictada, en este caso era por un decreto ley, pero que a su vez esta ley tiene un reglamento de procedimientos administrativos que es un reglamento justamente ejecutivo dictado por el Poder Ejecutivo. Los reglamentos autónomos o independientes, como su nombre lo indica, es un reglamento que, al ser autónomo, refiere solamente a aquella parte de las potestades administrativas que le corresponden a la administración. Por eso, básicamente, están contenidas esas atribuciones dentro del artículo 100 de la Constitución Nacional, porque estos reglamentos se dictan en cumplimiento de potestades específicamente administrativas que tiene el Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo delega en el jefe de gabinete de ministros. Entonces, es el reglamento por excelencia del Poder Ejecutivo. Quien lo ejecuta de manera directa es el jefe de gabinete de ministros, porque en definitiva es quien está a cargo, por delegación, de la Administración General del país. Los reglamentos delegados son aquellos que delega el Congreso de la Nación en el Ejecutivo Nacional. ¿Por qué los delega? Porque hay materias específicas, como decíamos hoy, en las que el Ejecutivo tiene una idoneidad específica, que son todas las materias relativas a la administración, o se trata en situaciones de carácter grave y excepcional donde no se puede cumplir con todo el paso y el procedimiento que lleva el dictado de una ley, entonces se necesita un dictado más rápido, un dictado más dinámico, una relación más directa entre el pueblo y quien va a dictar la ley por las necesidades imperiosas que hay que cubrir. Entonces se permite esa delegación legislativa como excepción absoluta por tiempo limitado del legislativo al ejecutivo. Esto lo hemos visto ya, no es la primera vez que lo escuchan. El artículo 76, que era donde habían quedado con Orten, prohíbe la delegación legislativa en determinadas materias: penal, tributaria, régimen electoral, régimen de los partidos políticos, y la permite exclusivamente, como les decía, en materia de administración o de emergencia pública. Estos reglamentos delegados están previstos en el artículo 76 de la Constitución Nacional, pero también están reglamentados por la ley 25414. Ahí fíjense otro claro ejemplo de una norma constitucional que está reglamentada por una ley. ¿Sí? En este caso la reglamentación viene de la ley 25414. Esa ley 25414 no solamente reglamenta a los delegados, sino también a los decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué dice el artículo 76? Que es posible la delegación por un tiempo, por un plazo específico para su ejercicio, y tienen un ejemplo de competencia en razón del tiempo. Se establecen las bases de la delegación, tienen que ser por estas razones que vieron acá, de emergencia pública o de administración, y tiene todo un proceso ese reglamento. Una vez que es dictado por el Ejecutivo, ese reglamento
se encuentra sometida a un control parlamentario, ¿sí? Por la Comisión Bicameral Permanente, tiene el mismo proceso de control que tiene el decreto de necesidad y urgencia. Es más, tiene la misma prohibición de delegación de materias que el decreto de necesidad y urgencia penal, tributaria, régimen de partidos políticos y electoral. ¿Los mareamos o están bien? Estamos bien, profe. Por ahora bien, profesor. Bueno. Y por último, gracias. Tenemos los de necesidad de urgencia, que ya lo vieron ustedes, porque los decretos de necesidad de urgencia son una forma de legislar típica del Poder Ejecutivo. Si bien la atribución de dictar estos reglamentos de necesidad de urgencia es excepcional, bueno, se ha usado muchas veces de manera abusiva por los presidentes, ¿sí? El presidente que más abusó de esta clase de reglamentos fue el presidente Menem. Artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional es el que prevé esta facultad del Ejecutivo. El régimen legal de los DNU, como les decía, es otra la ley del DNU, la 26122, perdón, yo les dije que era la misma, lo que pasa es que tienen el mismo sistema. Esta es la 25414 y esta es la 26122, que es el régimen legal de los decretos de necesidad de urgencia y de la delegación legislativa y promulgación de leyes. ¿Qué ley puse acá yo? ¿Quién me googlea la ley 25414? A ver, ¿qué? Yo sabía que estaban los dos juntos reglamentados. Bueno, mientras alguien me googlea la ley, lo importante de los decretos de necesidad de urgencia, que también son dictados, sí. Es la ley de delegación de facultades legislativas. Está. Ahora sí, ya, ahora me cierra. Gracias. Claro, la ley 25414 es la que prevé la facultad de delegación del legislativo en el ejecutivo. Hasta ahí. La ley 26122 es el régimen mediante el cual tanto los decretos de necesidad de urgencia como los delegados adquieren validez y también trata de la promulgación de leyes, ¿sí? Ya es un paso posterior, es cómo adquieren validez una vez que el Ejecutivo dicta estos tipos de decretos. El decreto de necesidad de urgencia, dictado por el Ejecutivo por situaciones de emergencia, que tampoco puede ser dictado sobre materia tributaria, penal, régimen de partidos políticos y régimen electoral, los dicta el presidente cuando el trámite legislativo sería demasiado engorroso y llevaría mucho tiempo y estamos ante una situación de emergencia, como pasó, caso típico para que ustedes puedan aprender, como pasó con el decreto que determinó el ASPO y el aislamiento social preventivo y obligatorio en marzo del 2020. No se esperó el trámite legislativo, fue un decreto directamente porque era una situación de absoluta emergencia y además requería ciertos conocimientos específicos en materias donde el Ejecutivo había sido asesorado especialmente por ¿se acuerdan? Un comité de, por ejemplo, Santino, un comité de salud, ¿sí? Estaban especialmente llamados los infectólogos, sanitaristas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora bien, el presidente dicta estos decretos y de la misma manera los delegados tienen que ser sometidos a control de la Comisión Bicameral Permanente, que se debe pronunciar sobre la validez de estos decretos y luego el Congreso, el Poder Legislativo, debe ratificar esos DNU para que esos DNU adquieran validez. Yo les recomiendo la lectura de la 26122 para que entiendan cómo es el trámite de estos dos tipos de reglamentos. ¿Cómo se dan a conocer los reglamentos? A través del boletín oficial. Hoy, además del boletín oficial, está Infolet, que es la página oficial del Estado para la publicación de leyes, ¿sí? Esa es la página. Si ustedes quieren buscar una ley que sea certera, su actualidad o sus condiciones, es Infolet la página. Y el boletín oficial, que tiene página también ya a esta altura, hace varios tiempo largo ya, que tiene página digital como para que ustedes puedan
actualizarse y ver qué leyes van dictándose, qué decretos van dictándose. ¿Cómo se impugnan los reglamentos? Vamos acá solamente a hacer lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que los reglamentos son impugnables. El artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos prevé dos supuestos. El A, que dice que el acto de alcance general es impugnable por vía judicial, es decir, una vez dictado podemos recurrir a los tribunales judiciales cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado le fuera adverso o se diera alguno de los supuestos previstos en el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que alguien va a leer. ¿Qué dice el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos? Leo, profe, si querés. Bueno, Silencio o ambigüedad de la administración. Ese es el título, ¿no? sí, dale. Artículo 10. El silencio o la ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto se interpretarán como negativas. Solo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio siendo positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, este no podrá exceder de 60 días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros 30 días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la administración. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Es lo que les expliqué la vez pasada, ¿se acuerdan cuando veíamos los elementos del acto administrativo? ¿Qué pasa con el silencio? El silencio es tomado, salvo, dice el artículo 10, que una ley determine lo contrario, como una denegación tácita. Si pasado los 60 días, esto se llama pronto despacho, ¿sí? Pasados 60 días de que uno hace el reclamo, la administración no contesta, entonces se entiende que hay una denegación tácita por parte de la administración. Esto es una garantía a favor de los administrados, porque si no estaría este plazo de delimitación, estaríamos esperando in eternum que la administración conteste. Cumplir con esto, me parece que el perrito está comiendo algo. Cumplir con esto es agotar la vía administrativa. Para poder acceder a la vía judicial, en muchas ocasiones hay que agotar la vía administrativa. Es decir, primero tengo que reclamar dentro del procedimiento administrativo todo lo que puedo reclamar para recién después poder iniciar acciones judiciales. ¿Entendieron? Igual esto lo volvemos a ver en la 14. Profe, ¿será que lo puede repetir otra vez? Sí, cuando uno quiere impugnar un reglamento, primero tenés que impugnarlo administrativamente, en la vía administrativa. Suele suceder en la vía administrativa que la administración no conteste. Entonces, ¿qué hace la ley en el artículo 10? Prevé un plazo máximo de 60 días para que la administración te pueda contestar lo que vos presentaste. Concretamente, ¿cómo funciona esto? Vos presentás la impugnación del reglamento, la administración tiene un plazo para contestar primero, aproximadamente serán de 5 o 10 días, depende del caso, del tipo de recurso que presentes. La administración dentro de esos 5 o 10 días no contesta, el administrado debe presentar una solicitud de pronto despacho, que es una solicitud, un requerimiento a la administración en que el particular le dice, mira, resolveme esto porque si vos no me resolvés en los próximos 60 días, a mí me va a quedar libre la vía judicial. Entonces,
presenta este pronto despacho, pasan los 60 días, la administración no contesta, se entiende que hubo una denegación por parte de la administración a lo que uno solicitó. Con este plazo sucede lo que se denomina el agotamiento de la vía administrativa. Probaste administrativamente todo lo necesario como para poder impugnar ese reglamento. Entonces, agotaste la vía administrativa y te queda libre la vía judicial. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí, de lujo. Gracias. Bueno, y el segundo supuesto es cuando la autoridad de ejecución del acto le dio aplicación, es decir, ya, por ejemplo, ya dieron la orden de demolición. Ese es un acto definitivo porque ya no hay instancia administrativa a la que yo pueda recurrir, entonces ya me queda libre, expedita, directa la vía judicial. Esos son los dos supuestos que trata el artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y el artículo 73 del reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos establece hay alguien esperando para entrar, parece, acá. Establece recursos contra actos de alcance general e individual. ¿Sí? Los actos administrativos de alcance individual, así como también los de alcance general, a los que la autoridad ya le hubiera dado aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los casos y con el alcance que se prevé en el inciso A. O sea, el inciso A te permite primero la vía administrativa. ¿Sí? Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado en interés público. Es decir, el artículo 73 establece que existe la vía recursiva para los casos del inciso A. Los casos en donde se afectan determinados derechos subjetivos y yo quiero reclamar ante la administración, ya sea actos de alcance general o actos de alcance particular. ¿Por qué no ingresa este inciso B en el artículo 73? Porque el inciso B te deja expedita, libre la vía judicial. No necesito la reclamación administrativa previa, no necesito agotar la vía administrativa previa. ¿Por qué? Porque el acto que se dictó es definitivo, ya no tengo a quién recurrir, ya está. Entonces, no tengo dónde administrativamente reclamar que me cambien ese dictamen. Tengo que ir directamente a un juez. ¿Se entendió o no? Bueno, gracias Natalia, Franco, Andrea, todos, les agradezco, Lucía. Bueno, esto yo creo que no lo tienen ustedes en el Power, ¿lo tienen o no? No, profe, eso no está. Bueno, sáquenle si quieren una foto, igual lo vamos a ver recién en la unidad 14, ¿sí? Porque es bastante más finito. Nos habla de cuáles son las vías administrativas de impugnación, hay una vía que es recursiva, entonces ahí vamos a ver los recursos administrativos, bueno, los dos son temas de la unidad 14, y o si no la vía reclamatoria, que también está en la unidad 14, ¿sí? Vía recursiva y vía reclamatoria. Bueno, último punto, contratos administrativos. Los contratos administrativos, a diferencia de lo que veíamos con los actos y con los reglamentos, se caracterizan por nacer de dos voluntades, son bilaterales en su nacimiento, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta que existe en la administración dos grandes sectores dentro de los cuales la administración se mueve. Los contratos administrativos e interadministrativos, o sea, contratos administrativos van a ser aquellos en donde uno de los sujetos es un particular y el otro sujeto es el Estado. Los interadministrativos va a ser donde uno de los sujetos es el Estado y otro de los sujetos va a ser un ente descentralizado. Y estos actos, estos contratos, se rigen exclusivamente por el derecho público. También los entes del Estado pueden celebrar contratos regidos por el derecho privado.
derecho civil o comercial, como por ejemplo un contrato de locación, ¿sí? Por ejemplo, se necesita alquilar un inmueble para que ahí funcione una secretaría de desarrollo social, supongamos. Y ahí la administración actúa como un simple sujeto de derecho, regido ese contrato por el derecho privado. ¿Qué diferencia va a haber entre esto y esto? Sí, Natalia. Los contratos administrativos van a ser siempre, a ver si está acá. Acá está. Los contratos administrativos se van a dar siempre entre el Estado y un particular, siempre, siempre. ¿Por qué este tipo de dibujo? Porque los contratos administrativos en general son llamados contratos de adhesión. Ustedes lo han visto, esto en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque la administración, cuando actúa dentro de la esfera de los contratos administrativos regidos por el derecho público, actúa como poder público. Es decir, actúa en ejercicio de su imperium para satisfacer necesidades públicas. Entonces tiene prerrogativas que los particulares no tienen, ¿sí? Por eso es un régimen especial, un régimen exorbitante del derecho privado, donde la administración posee muchos privilegios en relación a los particulares. Entonces, el contrato administrativo siempre va a estar caracterizado por este régimen especial donde el Estado va a actuar, como les decía, en ejercicio del poder público, un régimen exorbitante del derecho privado, derogatorio de lo que es el sistema del derecho privado, porque el Estado tiene que cumplir con fines de interés público. Los contratos, esperen que quiero ver si está lo otro. No, así le explico a Natalia que me preguntó. El contrato interadministrativo va a tener estas mismas características, nada más que acá una parte va a ser el Estado y la otra parte va a ser un ente descentralizado. Es decir, va a ser entre sujetos de la administración. Profe, ¿no se le escucha? Bueno, que no lo escucho. No, no, yo me silencié, chicos, porque les dije que hoy es un día muy particular, así, difícil. Por ejemplo, puede ser el Estado de AFIP. ¿AFIP es descentralizado? ¿Qué dijimos la clase pasada, antepasada? Es un ente desconcentrado, AFIP, no descentralizado, ¿sí? Puede ser un contrato que se dé entre, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿sí? Y SECHEP, por ejemplo. Puede haber un contrato administrativo entre uno y otro para que SECHEP haga un cierto arreglo, una cierta obra, o con SAMEP, que es obra sanitaria, para que haga eso en la escuela. ¿Sí? Puede ser. Chao, hija. ¿Se entendió? Profe, en el contrato administrativo era que se seguía el interés público Claro, y en el interadministrativo ya no. también. Siempre, siempre. Por eso, chicos, vuelvan siempre a esta filmina. Y ahora no. Acá. Siempre son contratos administrativos. El único que es diferente es este, que es el de derecho privado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Bueno, dentro de los contratos administrativos podemos ver dos tipos de contratos de colaboración o contratos de atribución.
Los contratos de colaboración, en ese tipo de contratos, lo fundamental es la prestación que hace el particular, porque el particular se transforma en un colaborador del Estado, en un co-cumplidor de una función administrativa. Por ejemplo, un contrato de obra pública. La obra pública tiene por función, por finalidad, no por función, por finalidad principal satisfacer un interés público. Cuando el particular es contratado para cumplir con esa obra pública, se transforma en un ayudante del Estado en la satisfacción de ese interés público. En cambio, los contratos de atribución, el que esencialmente, o el sujeto esencial en la prestación no es el particular, sino es el Estado, porque es el Estado el que está cediendo, atribuyendo una facultad que solamente él tiene. Por ejemplo, cuando la municipalidad da autorización para que pongamos un carrito de venta de panchos en la plaza. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿La diferencia? Bueno, después los contratos pueden ser, ¿sí? Bueno, los contratos pueden ser típicos o atípicos. Típicos si está previsto, esto ya lo conocen, por eso no me molesto mucho, porque ustedes saben esto ya desde el derecho civil y comercial. Hay contratos que están típicamente descritos, como por ejemplo un contrato de obra pública, un contrato de concesión de servicios, y hay otros que no están específicamente tipificados, pero que existen. Por ejemplo, un contrato de concesión de uso de un bien de dominio público del Estado. No está tipificado en ninguna ley, pero el contrato existe. Nominados, aquellos que tienen ya previsto un nombre legal, y nominados los que no tienen nombre. Y los elementos del contrato administrativo, sí, el contrato administrativo es un acto administrativo, pero de alcance de nacimiento bilateral y de alcance particular, tiene que cumplir con qué elementos, ¿les parece a ustedes? Con los mismos elementos de los actos administrativos, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces tenemos elemento subjetivo, elemento objetivo, la causa, la forma, la finalidad, al igual que lo que vimos en los actos administrativos. ¿Cuáles son los caracteres? La formalidad por excelencia, siempre cumplen con una formalidad prevista en la ley. Hay una desigualdad de intereses porque el Estado actúa con poder público. Hay una filmina, chicos, de la unidad 10, donde se explican las potestades y que el conjunto de potestades forman el poder público y ese poder público es denominado imperium. Eso es lo que tienen que aplicar en estos casos de los contratos administrativos. Siempre que el Estado actúa dentro de la esfera del derecho público, actúa en ejercicio de esas potestades, en ejercicio de ese imperium. Por eso hay una desigualdad de intereses, porque el Estado va por el interés general, no por el interés particular. Esto tiene que ver también con lo que explicó Denise en la clase de empresas del Estado. Las empresas del Estado no tienen un fin de lucro como tiene una empresa particular. El fin es la satisfacción de necesidades públicas, ¿sí? La mutabilidad, la administración tiene la facultad de modificar los contratos administrativos de forma unilateral y los efectos, se generan efectos jurídicos en cada una de las partes. Por eso es un acto administrativo de nacimiento bilateral y de efecto particular. En la formación del contrato hay una etapa precontractual, que es la etapa previa a la celebración del contrato, ¿sí? En la que se forma la voluntad de la administración. ¿Por qué? Porque la administración, para poder contratar, no puede, como un particular. Supongamos que ustedes hoy se levantan, tienen plata y dicen, me quiero comprar una moto. ¿Qué tienen que hacer concretamente? A ver. Y solo ir a buscar alguna que me guste y comprarla. ¿No es cierto? Así es, Andrea. El Estado, cuando tiene que contratar, tiene que, primero, justificar, tiene que haber, acuérdense, elementos del acto. Tiene que haber causa, tiene que haber motivo, tiene que haber finalidad. Tiene que estar previsto en la partida presupuestaria que puede realizar un contrato, porque si no, no puede. ¿Dónde saca la plata el Estado? Entonces hay toda una etapa precontractual de preparación de ese contrato.
claramente que en la partida presupuestaria dentro de la partida presupuestaria hay un margen de discrecionalidad que se deja al Estado, porque el Estado no siempre sabe exactamente todo lo que necesita contratar para el ejercicio que corresponde a ese presupuesto anual, ¿no es cierto? Luego viene la etapa contractual, donde hay libre elección, la administración elige en forma directa al cocontratante, este sistema se usa para negocios de poco monto, o un sistema de restricciones, que es el más conocido, el que más se utiliza, que es el llamado, por ejemplo, a licitación pública, ¿sí? O sea, en la etapa contractual, si hay libre elección, solamente se justifica esa libre elección del cocontratante cuando ese cocontratante tiene características específicas o cuando hay muy pocas o casi ninguna empresa en el país que puedan cumplir con ese requerimiento. Hay una sola empresa en todo el país que hace los caños para las fibras ópticas, por ejemplo. Bueno, no se puede contratar a otro, ¿sí? O es una contratación de poco monto en pesos que no requiere más que directamente hacer el contrato por las características que va a tener ese contrato. Ahora bien, si no se dan esas situaciones, ¿sí? El poco monto, una situación de emergencia, una situación de que haya una única empresa que pueda hacer ese trabajo, o un único artista, por ejemplo, es muy típico cuando contratan artistas para realizar determinadas actuaciones públicas, ¿sí? Salvo esas situaciones, siempre se va por el sistema de restricciones, donde se requiere un llamado general, ya sea concurso, a licitación pública, remate, para que puedan participar todos aquellos que estén en condiciones de participar. Y la etapa de ejecución, la administración tiene poderes de control y de extinción del contrato en caso de que el particular no esté cumpliendo con el mismo. Bueno, la contratación directa es una de las clases, es lo que les estuve explicando. La licitación pública, que es el llamado público, a que todos aquellos que quieran presentarse a contratar con el Estado lo puedan hacer, depende de qué se trate la materia. La licitación pública tiene la garantía de que todos aquellos que puedan cumplir con aquello que la administración requiera puedan presentarse. Pero hay determinadas condiciones. Por ejemplo, en la provincia del Chaco, para poder licitar, o sea, para presentarse a la licitación, para garantía justamente de los administrados y como una de las prerrogativas de poder público que tiene el Estado, se exige que quien ofrece o quien se quiere presentar a la licitación esté inscrito en un registro de proveedores del Estado. Ese registro de proveedores del Estado realiza un montón de controles, entonces garantiza así que quien se presenta a licitación va a cumplir con esa licitación que propone, tanto en precio, tanto en tiempo, etc. La licitación pública tiene diferentes etapas o diferentes procedimientos. Hay una licitación pública, no tengo acá, hay una licitación pública que tiene un solo momento, que es el momento en donde el particular en un solo sobre presenta los antecedentes, su carta de presentación, sus antecedentes, lo que llamaríamos currículum, digamos, para los particulares, con qué equipos cuenta, con qué recursos humanos cuenta, cómo se prepara para poder realizar ese trabajo, qué propone para la realización de ese trabajo, qué antigüedad en la realización de ese tipo de trabajos tiene, qué conocimientos tiene para la realización de ese trabajo específico. Y además propone un precio. Eso es licitaciones de un solo sobre. En un solo sobre están ambas cosas, esos sobres se abren en el día correspondiente y la administración va a elegir aquel que considere más conveniente, no solamente teniendo en cuenta el precio, sino también las otras cuestiones que les dije. Las licitaciones de doble sobre son aquellas en donde en el primer sobre se ponen los antecedentes de las empresas y en el segundo se pone la propuesta económica. Entonces, en el procedimiento de licitación, primero se abren los sobres de antecedentes y se dejan afuera ya aquellas empresas que el Estado considera que no pueden cumplir con los requerimientos necesarios para el cumplimiento del trabajo. Una vez hecho esta depuración, este filtro, recién se pasa al segundo sobre. En general se usa el de los dos sobres. Los pliegos
donde están las condiciones de la licitación, se compran, no son baratos. Fíjense que este pliego es del 2017 y está a 18.700 pesos, es decir, no cualquiera tampoco entra a una licitación pública. Tiene que estar determinadas las condiciones, cuál es el presupuesto oficial que se tiene para poder pagar, bueno, la fecha de apertura de los sobres, determinadas características propias de una licitación. Ustedes lo van a volver a estudiar esto, por eso lo dejo así. La licitación privada es el mismo procedimiento de la licitación pública, pero en vez de llamar al público en general, se llama solamente a aquellas empresas que uno ya sabe que se dedica específicamente a algo. Por ejemplo, yo ahora, estos días, hace un tiempo, tuve un caso de tener que iniciar una acción de amparo por razones de salud de un chiquito de 3 años que necesita un implante en el oído, un implante coclear para poder escuchar. Es sordo, en realidad necesita los 2 implantes de los 2 oídos porque es totalmente sordo. La mamá no tiene ningún recurso, ni siquiera tiene trabajo ni nada. La acción de amparo, en virtud de que existe una ley nacional de hipoacusia y un plan médico obligatorio, y la Convención de Protección de los Derechos del Niño, la demanda se hace contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco. Hay 3 empresas en toda la nación que proveen estos implantes. Entonces, la pregunta es, ¿se llama a licitación privada o a licitación pública para poder proveer estos implantes? No sé si me entendieron el ejemplo. Pública, profe. A ver, alguien dice pública, veo que dicen privada en el chat. Privada, profe. Es privada porque hay solo 3 empresas. ¿Para qué van a hacer todo el llamado a licitación pública, esperar que todos se presenten, esperar porque los plazos son más largos y demás? ¿Para qué ir a semejante procedimiento si solamente hay 3 empresas? Entonces se llaman solamente a ser 3 empresas. En toda la Argentina solo 3 empresas tienen porque son antes se fabricaban algunos en Argentina, ahora ya no. Y solo 3 empresas importan estos implantes. Entonces, claramente, se llama una licitación privada, ¿sí? Bueno, los procedimientos, otro procedimiento es el de concurso. Se usa mucho el concurso público de antecedentes y oposición, no solamente para los cargos docentes, este es un ejemplo de un concurso docente, sino que además se usan mucho también para entrar a la justicia, para entrar a la administración pública. Como su nombre lo indica, son concursos de antecedentes, se presentan los antecedentes, las aptitudes, ahí está el currículum que tiene una persona, más, esos son antecedentes, y oposición, un examen que puede ser escrito, puede ser oral. El de los docentes, fíjense que es oral, ¿sí? Pero en la justicia hay, por ejemplo, oral y después una entrevista. Bueno, en los concursos docentes también. Primero dictamos la clase y después los jurados nos hacen una entrevista. Así es común realizar eso. Bueno, el remate público subasta, que se elige al mejor postor, ¿sí? Y perfeccionamiento del contrato. De acuerdo a la clase de contrato, el perfeccionamiento se puede dar por ley o decreto, que aprueben ese contrato, la firma de un contrato redactado para el caso como un requisito de forma esencial, o la adjudicación efectuada por autoridad competente. ¿Sí? Depende de qué tipo de contrato estemos hablando, se pueden dar estas 3 situaciones. La simple firma de un contrato, la ley o decreto que aprueben, o la adjudicación, que en definitiva la adjudicación efectuada por la autoridad competente es a través de un decreto. ¿Sí? La adjudicación siempre se da a través de un decreto, es típico la adjudicación de las licitaciones públicas o privadas o de las contrataciones directas, se adjudica y se hace esto siempre por decreto. Bueno, la extinción de los contratos pueden ser por vencimiento del plazo o por el cumplimiento contractual, eso es como debería normalmente extinguirse un contrato. Los tipos anormales puede ser por rescisión bilateral, o sea, ambas partes se ponen de acuerdo y lo rescinden. Rescisión unilateral puede ser por incumplimiento
del contratista o para salvaguardar el interés público. Cuando es por incumplimiento del contratista, no lleva indemnización. Cuando es para salvar el interés público, lleva indemnización, porque la administración, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, decide unilateralmente rescindir el contrato y entonces reasume esa prestación de ese servicio y debe indemnizar a la otra parte. El rescate, que es cuando la administración pone fin al contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia y conlleva indemnización. Hay una diferencia conceptual entre la rescisión unilateral y el rescate. No lo vamos a ver ahora ni lo vamos a ver acá. Si quieren, por ahí en la clase de repaso, que tenemos un poquito más de tiempo, lo puedo explicar. O por hechos de la administración, que es la conducta de la administración en la que impide continuar con el contrato, y esto también lleva indemnización. Sí o sí tienen que saber que la rescisión unilateral por incumplimiento del contratista no conlleva indemnización. ¿Sí? Otros supuestos de extinción, pero relacionados ya con la validez: revocación por ilegitimidad o anulación judicial. Esto es cuando hubo razones de ilegitimidad ya para poder resolver ese contrato, por ejemplo, porque no fue cumplido el procedimiento de licitación de manera legítima, entonces se revoca esa adjudicación por una razón de ilegitimidad. Ya no tiene que ver con el cumplimiento o no del contrato, sino que tiene que ver justamente, como su nombre lo indica, por razones de validez. No es válido ese contrato porque no cumplió con algún elemento esencial que requiere el contrato administrativo para que sea válido. Bueno, acá está la diferencia que les decía de lo que es el rescate, lo pueden leer tranquilamente. La caducidad: la administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere con las condiciones fijadas en la misma, pero deberá mediar previa constitución en more y una constitución de un plazo especial para que pueda decirle, bueno, si no cumplís, va a suceder esto, ¿sí? El caso este de caducidad es la llamada rescisión unilateral por incumplimiento del contratista. Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de contratos. El contrato de concesión de servicios públicos es un contrato por el cual el Estado le concede a una persona la autorización para explotar un servicio público, ¿sí? Puede ser, acá el ejemplo es el de pasajeros, pero puede ser el agua, puede ser todo lo que tiene que ver con cloacas, puede ser electricidad, puede ser recolección de basura, ¿sí? El concesionario actúa por cuenta y riesgo propio a cambio de un precio tarifa o subvenciones, pero la administración sigue siendo el titular de este servicio. Es lo que vamos a ver, la unidad que sigue, por eso no me detengo en esto, porque lo vamos a ver bien clarito y bien amplio. Es el típico ejemplo de un servicio público propio. El contrato de obra pública: identifiquen obra pública con cualquier acto de construcción, demolición o conservación de una obra. En general uno se imagina obra con algo que se va a hacer, pero la obra no solamente tiene que ver con una construcción, sino también con una demolición o con una conservación, ¿sí? A cambio de un pago de un precio. Es importante distinguir esto porque en el contrato de obra pública la administración llama a que se presenten a licitación de obra pública, por ejemplo. Hay un precio específico y la administración va a pagar por ese precio. Es decir, la empresa le va a decir, este trabajo sale 100 pesos y el Estado paga. Va a ir dentro de este proceso, el Estado va a hacer controles, certificaciones de obra, el Estado puede pagar por diferentes sistemas de contratamiento para el pago. Esto no lo vemos acá, lo ven más adelante en otra materia, pero son sistemas de ajuste alzado, unidad de medida, costes y costas. Son sistemas de contratamiento mediante los cuales la administración decide pagar la obra pública. Diferente es, ahí están explicados, pero lo ven después ustedes en otra materia. Ah, están re explicados. Yo me olvido hasta de lo que yo escribo. La diferencia con el contrato de concesión de obra, que en el contrato de concesión el Estado concede a un particular, o puede ser también, acuérdense que puede ser un contrato interadministrativo, concede
la realización de esa obra, pero el Estado no paga, sino que quien realiza la obra puede explotar esa obra durante un tiempo determinado para poder recuperar lo que gastó, lo que invirtió y además obtener una ganancia. El típico ejemplo de esto, por eso está acá el dibujito del puente Chaco Corrientes, es el servicio de peaje, ¿sí? El Estado le concede la obra para la realización, ya sea del puente, ya sea para la reparación y conservación, en este caso, que hasta ahora es para la conservación del mismo y para la conservación de la ruta. Entonces, el Estado no paga, sino que es el particular quien, mediante la tarifa que cobra en el peaje, recupera lo invertido y además obtiene su ganancia. Por eso estos contratos de concesión de obra pública, en general, son contratos a largo plazo, siendo los plazos hasta de 99 años en algunos casos, ¿sí? Y el contrato de suministro, por último, es el contrato a través del cual la administración requiere que los particulares le suministren, como su nombre lo indica, algo, un insumo que requiere el Estado para poder funcionar y cumplir con su cometido, con la satisfacción del interés público. Por ejemplo, para que una universidad pública funcione, la universidad pública tiene que tener electricidad, tiene que tener, bueno, parte del edificio, ¿no es cierto? Para que nosotros lleguemos y esté limpio, tiene que haber un desinfectante que comprar, trapos de piso que comprar, para que nos podamos sentar en las sillas, tienen que haber sillas, pizarrones, tienen que haber tizas, fibrones, papeles, insumos para las computadoras, todo eso requiere la universidad para que nosotros podamos ir y sentarnos y decir, hola, buen día, ¿cómo están? Vamos a dar clase. ¿Sí? Entonces, ese suministro, esa provisión de todo lo que el Estado necesita, se realiza a través de los contratos de suministro que en general, su gran mayoría se dan o por contratación directa, o por licitación privada, o por licitación pública, depende de lo que se trate. ¿Sí? Depende del tema que se trate, porque hay cuestiones que les decía, solamente hay pocas empresas que pueden cumplir con esos fines, entonces se llama una licitación privada. Bueno, ¿alguna pregunta? Fue interrumpida la clase de hoy, fue rarito, pero bueno. No sé si me siguieron, se perdieron, hubo mucha información. Denise, ¿vos cómo nos escuchaste? Mira, Joaquín ya puso No, una pregunta. perfecto, ¿eh? Por mí perfecto, pero es muchísimo el contenido, Mucho mucho. contenido, sí. la Mucho cantidad de contenido. información que tiene esta unidad. Es Gracias, real. Alejandra. Mira, Alejandra pone aplausos. Sí, No, Meli, está, gracias también. No, porque es difícil de darla a la unidad porque es mucha info. Ah, bueno, si lograron entender, lo bueno es que pueden volver a ver el video, tanto de este año como en mi canal están todos los del año pasado. Así que por ahí el año Por ahí, claro. pasado tuvimos más tiempo para, no sé por qué este año fue, Achicado, se achicó. no, que viste que hubieron muchos feriados, entonces, Y nos coincidió, sí, sí. totalmente, Y Cari. la pandemia del año pasado, que estábamos en plena pandemia todavía, los feriados eran como ni existían. Entonces, era un feriado eterno. Entonces, como que nos permitió más pausa en las cosas y yo estoy preocupada porque el 17 de noviembre ya es su segundo parcial y es mucho el contenido. Así que bueno. Pero bueno, si algunos ya me están diciendo que sí, Denise dice que sí. ¿Quieren hacer un 5 minutos para el práctico? Hortensia, vos sos la Sí, dueña. hacemos 5 minutos, sí. Sí, profe, pidieron, ¿ok? Entonces 9:05 nos vemos. Perfecto, Súper. perfecto. Dale, Cari, ahí se me ve. Ahí reanudé, sí, perfecta, se reanudó la La grabación. grabación. Yo estoy solamente que me quedo sin video nomás un Bien, bien, ratito. bien. Bien, Pero Cari, tranqui, tranquis. Está para. Bueno, ¿qué tal, chicos? Los saludo yo. Voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan. Power acá.
¿Ahí se ve mejor? ¿Denise? Sí, Sí, vemos profe, ahí se perfecto. ve. Genial, gracias, chicos. Bueno, trabajo práctico 12B. La clase pasada dieron el 12A. Continuando con, es un extracto de una nota periodística. Trata del tema de, o sea, una publicación en el diario Ámbito Financiero. ¿Alguien quiere leer, chicos? Gustaría leer. Es lo mismo que está en el trabajo, lo mismo que está en la guía de trabajos prácticos, es lo que tienen acá publicado en el Power. Ubiquen si quieren leer de la pantalla. Si quieres leo yo, profe. Bueno, Joaquín, dale Joaquín. Ok. Dice, el Senado anuló el DNU de Macri que benefició a gasíferas. Se trata del decreto número 1053, firmado por Mauricio Macri en 2018, que compensó a las distribuidoras de gas por las pérdidas por las fuertes devaluaciones de ese año. El Senado derogó esta noche el decreto de necesidad de urgencia 1053, firmado por Mauricio Macri en 2018, que compensó a las distribuidoras de gas por casi 400 millones de dólares, en 30 cuotas, por las pérdidas ocasionadas por la fuerte devaluación del dólar de aquel año. En octubre de 2018, con la fuerte devaluación, las deudas de las distribuidoras con las productoras de gas crecieron exponencialmente. En ese momento, el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, ideó un sistema de 24 cuotas para que esas deudas fueran absorbidas por los usuarios, incluyéndolas en las facturas, y firmó la resolución número 2018. Esta resolución generó denuncias penales y un repudio generalizado y se derogó. Entonces, el macrismo estableció en el artículo 7 del DNU 1053 un mecanismo por el cual el Estado Nacional asumió esa deuda entre privados que se habían generado por las bases y condiciones ideadas por Aranguren con las empresas y la aportación del Enarga. Estableció una compensación de 393 millones de dólares en 30 cuotas mensuales. La primera cuota fue abonada el 6 de diciembre de 2019 y ascendió a 818 millones. Por las cuotas remanentes, el Estado debería pagar todavía 23.654 millones sin contar intereses que ahora quedarán sin efecto. Bien, gracias Joaquín. Bueno, se entendió que en definitiva estamos hablando de un decreto 1054, un decreto de necesidad de urgencia que fue Profe, dictado se en la el... escucha muy bajo. Ahí, ay, siempre con el micrófono, perdón. No sé por qué parece que yo empiezo a hablar la clase y el práctico y se baja el micrófono. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, profe. Ahí está. Bueno, este es un decreto de necesidad de urgencia. O sea, están hablando de un decreto de necesidad de urgencia que fue dictado por el presidente Macri en el 2018. ¿Qué es lo que tenía por objeto eso? Compensar a las distribuidoras de gas por la pérdida por la fuerte devaluación del año. Hubo una devaluación del dólar en ese momento, entonces las distribuidoras tenían una deuda que en ese momento con la devaluación se incrementó. ¿Con quién era esa deuda? Tenían con las productoras de gas, era entre las productoras y las distribuidoras de gas en la provincia de Buenos Aires, entiendo, con los gas natural. Eh, entonces, bueno, se dictó una resolución primero para que la nación, que el ex secretario Javier Iguacel ideó un sistema que a través de unas cuotas fueran reabsorbidas por los usuarios. Entonces, esta resolución generó, imagínense, repudio generalizado y se derogó, quedó sin efecto. Entonces, después se dictó otro decreto de necesidad de urgencia a través del cual el Estado asume esa deuda, o sea, el 1053, a través del cual el Estado asume esa deuda de los privados, que se había generado en base y condiciones ideadas que habían generado otra vez Javier, no, que había generado Aranguren con las empresas y por aprobación de Enargas. Enargas es el ente de control de las empresas de gas. Habían generado una situación en la cual el Estado absorbía la deuda de estos privados y bueno, y establecía una compensación, etcétera, etcétera. Bueno, pero en definitiva no llegó porque el Senado derogó el decreto de necesidad de urgencia. Ahora vamos a analizar ese procedimiento a través del cual se derogó. A ver. Bueno, las preguntas son 4. Identifique qué tipo de normas son los decretos de necesidad de urgencia teniendo en cuenta lo que se dio al principio de la clase.
Conforme lo visto en la teoría, cuando un decreto de necesidad de urgencia es válido, hablando de la validez, que estuvimos hablando, que también, acuérdense que la profe Karin hablaba de una ley que establecía un procedimiento a través del cual se debería regir el decreto de necesidad de urgencia para que se le otorgue validez. Después, si un decreto de necesidad de urgencia puede impugnarse. Y el cuarto habla del régimen de contrataciones de la administración pública, que después voy a hacer referencia a eso para que se entienda a dónde va. Bueno, ¿qué tipo de normas son los decretos de necesidad de urgencia? Perfecto, me contestaron. Perfecto, perfecto, perfecto. Los decretos de necesidad de urgencia son reglamentos. Es un acto unilateral que emite la administración pública, que crea esta norma creadora, perfecto, esta norma jurídica general y obligatoria que regula situaciones objetivas. La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dice, el reglamento es considerado un acto administrativo de carácter general. Y así como la profe Karin dijo, el reglamento es un acto administrativo, debe llevar adelante los mismos requisitos que los actos administrativos. Hola, ¿se me escucha, Denise? Sí, profe, sí, se escucha. Porque me salió un cartelito otra vez que no, como que Sí, sí, me avisa que perfecto. no tengo internet. Ah, bien. Bueno. Los reglamentos entonces son actos administrativos de carácter general. Porque bueno, acuérdense la diferencia entre acto administrativo de carácter de alcance particular y estos son de alcance general. Los reglamentos de necesidad de urgencia son atribuciones de qué órgano. ¿De qué órgano? ¿Quién dicta los reglamentos de necesidad de urgencia? El Poder Ejecutivo. Perfecto. El Poder Ejecutivo únicamente, perfecto, únicamente, porque es potestad excepcional y obviamente interpretación restrictiva, eso ya lo habíamos dicho, sujeta a un procedimiento especial de sanción que debe observarse para que adquiera validez. Bueno. Conforme la teoría, hablando de la validez, lo que comentó la profe Karin, lo que dijo, ¿cuándo un decreto de necesidad de urgencia es válido? Puede ser que tiene que ratificar cuando cumple con el ordenamiento jurídico vigente. A ver, cuando cumple con el ordenamiento jurídico vigente, podríamos decir que es constitucional. Podemos decir que es constitucional porque está dictado conforme las normas que establece la Constitución. Pero hablando de la validez, acá está hablando más que nada del procedimiento, no de su constitucionalidad, que entendemos que si dictó un decreto de necesidad de urgencia es constitucional porque lo dictó en virtud de las facultades que establece la Constitución y en virtud de las materias que se le permite el dictado y de las cuales se les tiene prohibido dictar al Poder Ejecutivo un decreto de necesidad de urgencia. ¿Alguien me quiere leer el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución? ¿Alguien que quiera participar? Me sale el chat. Yo lo Hablando. Yo leo, profe, ¿quién me dijo primero? Porque parece que al unísono fueron dos personas, me parece, pero no me salió acá el nombre, por eso. Es que mi internet está medio. Antes me salía. No me salió el nombre, chicos. ¿Quién? Constanza, bueno. ¿Te escuchamos, Constanza? Tomen su constitución. Sí. El artículo 3, el artículo 99, inciso 3, dice que participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanación de leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad o urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente
con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. En esta comisión elevará su despacho en su plazo de 10 días a plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerará las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, Constanza. Bueno, ahí más o menos está lo de la validez, cuál es el procedimiento que tiene que seguir. Y después la última oración dice: una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Esa es la ley 26.116, creo que es la ley, ahora después la vemos, que es la ley que hacía referencia a la profesora Karin, que ahí establece cuáles son específicamente los procedimientos para la validez, incluidos los que están en la Constitución, obvio. Te escucho un poco bajo ahora de nuevo. Ahí está. Me tengo que tener nomás el micrófono, parece que. Bueno, decía lo del tema de la ley, que ahora la vamos a ver igualmente, que junto con lo que establece la Constitución en ese artículo y en ese inciso, más la ley, establece cuál será la validez, digamos, del procedimiento. Dijimos entonces que dicta el Poder Ejecutivo. ¿En qué condiciones? ¿El Poder Ejecutivo puede dictar en condiciones normales el decreto de necesidad de urgencia? Informe lo que escucharon. No. ¿Qué se tiene que dar para que utilice el Poder Ejecutivo el decreto de necesidad de urgencia? Sí, una situación excepcional. Perfecto, Santino, Natalia, Ezequiel, perfecto. Circunstancias excepcionales, una situación de emergencia. Otra vez vuelvo al ejemplo de la profe Karin, que dijo lo de la ASPO. Era una situación de emergencia, una situación que encima desconocida, era el momento, era ya el dictado de el decreto de necesidad de urgencia. Independientemente que en ese momento el Congreso sí estaba sesionando, porque a veces dicen que el Congreso no sesiona, sí o sí tienen que trabajar con decreto de necesidad de urgencia. Pero como la urgencia y la excepcionalidad no permitían que se siga el trámite normal del curso de las leyes, debía hacerse ya y debía dictarse el decreto de necesidad de urgencia. El decreto de necesidad de urgencia dicta el Poder Ejecutivo. ¿Con qué? ¿Qué necesita el Poder Ejecutivo? ¿Qué necesita qué? Perfecto. Acuerdo general de ministros y el jefe de gabinete lo refrendan. El jefe de gabinete y en acuerdo general de ministros tienen que refrendar, aceptar el decreto, refrendarlo. ¿Y qué hace el jefe de gabinete con ese decreto? ¿Qué hace? Le digo porque habla de que personalmente qué hace. Como para que se acuerden. ¿Qué hace personalmente el jefe de gabinete con ese decreto? ¿Se lo guarda? Bien, lo lleva al Poder Legislativo, exactamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cada Cámara, en el plenario de cada Cámara, es decir, en el recinto, en el debate de cada Cámara, lo analicen. Claro, o sea, primero la comisión bicameral y después el debate de cada Cámara. La comisión bicameral, acuérdense que está compuesta por 8 diputados y 8 senadores. Luego la comisión bicameral lleva al plenario de cada Cámara para que cada Cámara lo trate, diputados y senadores. Ahí está, ¿se entendió? ¿Mejor? Perfecto, Sofía, en el plazo de 10 días. Perfecto, perfecto. A ver qué me dice acá. Bueno, y acá está la ley que estábamos hablando. El decreto de necesidad de urgencia, bueno, se fue incorporado en la reforma del 94, en el inciso 99, inciso 3. Antes se utilizaba, sí se utilizaba porque fue una creación doctrinaria y después se empezó a utilizar y fue aceptado por la jurisprudencia, entonces los presidentes la aceptaban, la utilizaban, perdón. Después se dictó la Constitución, con la reforma del 94 se incorporó a la Constitución y después se dictó la última ley que está ahí en la última ley que establece la Constitución, que es la 26.122, que es el régimen legal de decreto de necesidad de urgencia, de delegación legislativa y de promulgación de leyes. Y ahí es donde también establece que lo de la comisión bicameral
por ejemplo, que la comisión bicameral debe expedirse acerca de la validez y elevar un dictamen plenario para su expreso tratamiento después en cada cámara. Bueno, el dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos en la Constitución, o sea que hace como un control de constitucionalidad a ver si está o no de acuerdo, o sea, si cumple con los requisitos constitucionales establecidos. Bueno, acá dice que la comisión bicameral puede consultar las comisiones permanentes competentes en función de la materia. Claro, en la Cámara de Diputados acuérdense que por cada tema hay una comisión. Si la situación es de salud, puede consultar con la Comisión de Salud para ver si está o no de acuerdo lo que dictó el Poder Ejecutivo. Después, la reglamentación adquiere vigencia mediante la publicación en el boletín oficial, ya que al transmutar el ejercicio de la función materialmente legislativa se torna imprescindible el cumplimiento de un postulado constitucional básico, que es la igualdad ante la ley. ¿Se entendió lo del tema de la validez? A ver qué tengo acá. ¿Con qué procedimiento debe cumplir? Con el procedimiento que está en la Constitución y con lo que establece la 26.122. ¿Qué pasó en el caso en particular? ¿Qué pasó en el caso particular? ¿Quién fue el que dijo, no, el decreto del Poder Ejecutivo no lo voy a aceptar, no lo vamos a aceptar? No habla de los motivos, sino directamente dice que lo dejó sin efecto, digamos. ¿Qué órgano? Me vuelvo otra vez al... ¿Quién fue? El que ahora utiliza la palabra derogó ese decreto que dictó el Poder Ejecutivo. ¿Cuándo llegó? ¿A qué instancia? El Senado, profe. Perfecto, fue el Senado el que dejó sin efecto el decreto. Exactamente, en ese control que hacen. Bueno, ¿el decreto de necesidad de urgencia puede impugnarse? Sí, porque está sujeto a control. Uy, se me fue por vía reclamatoria. Fue el chat. Sí puede impugnarse. Te escucho bajo, Denise. A vos también. No, que leo el chat que Santino respondió. Bueno, dale. Puso sí puede porque está sujeto a control parlamentario que ejerce el Poder Legislativo. Perfecto, claro, eso es. Es un control que ejerce un control que establece la Constitución, que le ejerce de un poder a otro poder. Exactamente. Y más en estas cuestiones que supuestamente con la excusa de que es emergencia y que es excepcional, con mayor razón tienen que tener cuidado de lo que se acepta, digamos. Sí. Bueno, la ley de procedimientos administrativos, que es la LNPA, como le escuchan poner a la profe, que es la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo 19.549, establece que el acto de alcance general, o sea, ¿qué cosa? El decreto de necesidad de urgencia, dijimos, que es un acto administrativo de alcance general, será impugnado por vía judicial. Cuando el interesado a quien afecte el acto puede afectar de forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado un reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuera adverso o se diera en alguno de los supuestos previstos en el artículo 10, que habla lo del silencio de la administración. O B, cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y con tales actos se hubiesen agotado sin éxito las instancias administrativas. Acuérdense que había hablado la profe Karin del procedimiento administrativo que debía agotarse en la administración primero. Debía impugnarse administrativamente el acto en la administración, agotarse la vía o, en los supuestos del inciso 10, ante el silencio de la administración, presentar un pronto despacho, no contesta y ahí recién tener habilitada la vía judicial. Es como que hay un agotamiento de instancia administrativa previa a la vía judicial, pero sí pueden impugnarse por vía judicial. Bueno, el decreto reglamentario de la ley establece expresamente que los recursos deducidos, expresamente establece que los recursos pueden ser deducidos por quienes aleguen un derecho subjetivo o interés legítimo. Y por su parte, el artículo 24 de la Ley de Procedimientos señala que el interesado a quien el acto
a quien el acto este general afecte de forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, puede impugnar el acto por vía judicial. Acuérdense que cuando hablamos de derecho, en este caso de afecte en forma cierta e inminente sus derechos subjetivos, hablábamos que los derechos subjetivos eran cuando una persona tenía de manera especial, tenía derecho, se encontraba en una situación en la cual se le debía determinado acto, se le debía determinado derecho. La administración respecto a esa persona debería haber actuado de otra forma. Entonces esa persona tiene mayor potestad para impugnar por vía judicial. A ver. Bueno, ahora ya vamos, entonces entendió lo de la impugnación del... Igual esto se vuelve a dar el tema del procedimiento para que se entienda más adelante en la unidad 14. Se lo vuelve a mencionar, no se preocupen. Lo del tema de las instancias, lo del agotamiento, lo de los recursos, porque hablamos de recursos y todavía no sabemos qué es el recurso que se puede interponer y etcétera. Pero es como para que los vayan viendo. Bueno, esta era la otra pregunta. Regímenes de contrataciones de la administración pública, es el decreto 1023 barra... Ah, me apareció, está compartiendo el Microsoft PowerPoint. Me apareció el cartel de nuevo. ¿Se ve bien el Power? Porque me aparece un cartel naranja. Bueno, el régimen de contratación de la Administración Nacional, decreto 1023/2001, regula en su artículo 12 la facultad que tiene la Administración de aumentar o disminuir el 20% del monto de un contrato. Analizando el supuesto, ¿aplicaría este régimen? A ver, esta facultad que tiene la Administración en su régimen de contratación, de aumentar, por ejemplo, el monto de un contrato, se dan los casos en los que, por ejemplo, la Administración contrata con un particular y resulta que, como tenemos por ahí en nuestro país, en circunstancias excepcionales, en nuestro país hay una devaluación importante de la moneda, el dólar se nos explota y resulta que tenemos un contrato en el cual hay una afectación en la ecuación económico-financiera. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que se había acordado con el contratista lo termina afectando, y no termina habiendo una igualdad en este caso, sino que hay, por cuestiones, digamos, externas a las partes, se produce una desigualdad, en este caso en la ecuación económico-financiera, digo porque generalmente es en el precio que termina siendo, no le termina sirviendo, no le termina cerrando al contratista lo que arregló con el Estado. Entonces el Estado puede utilizar esta facultad que tiene acá, que le da este decreto, para aumentar el monto del contrato y decir, no, bueno, en realidad no eran números en general 1.000.000, sino que son 1.500.000, en realidad va a ser el acuerdo, lo vamos a ajustar teniendo en cuenta la evaluación que tuvimos al año, etcétera, etcétera. ¿Cómo el decreto fue aprobado? ¿Cómo lo último que me pusieron en el chat, que no alcancé a leer porque se va rápido? Como el decreto no fue aprobado, no se aplicaría. Eso fue lo último. Perfecto, no se aplicaría el régimen. Pero a ver, ¿entre quiénes era? ¿Entre quiénes era? A ver, el decreto lo dictó para perdonarle, o sea, en realidad el Estado absorbe una deuda. ¿De quién era la deuda? ¿De quién era la deuda? De las empresas de gas. De las empresas de gas, de los productores y ¿entre quién? Entre los productores y quién más. No era el Estado, entre los productores y quién más. Y los distribuidores, entre los productores y los distribuidores, o sea, estamos hablando de dos particulares que tenían deuda. ¿Me explicó? El régimen de contrataciones del Nacional del Estado se aplica a las contrataciones que tiene el Estado con un particular. ¿Estamos hasta ahí? El tema es que, imagínense, yo creo, o sea, ¿por qué interviene el Poder Ejecutivo con este decreto? Porque imagínese si la distribuidora le dice, ¿sabes qué? Vos me debes demasiado, señora productora, yo voy a dejar de distribuir gas.
¿Quiénes se afectan? ¿Una persona nomás se afecta? A las personas Hay un interés en general. general. A las personas, a los consumidores, al público en general, la cantidad de personas que utilizan el gas en la provincia de Buenos Aires y en las demás partes del país, se afecta hay un interés general en lo que se afecta. Por eso la intromisión en este caso del Estado en, en la deuda de la productora de gas y la distribuidora. ¿Mm? En la intromisión de decir, bueno, tomo esta deuda y tomo esta deuda entre particulares y me hago cargo. Pero también, como dijo un compañero, analizando este supuesto, no aplicaría este régimen porque en definitiva se derogó también el decreto. O sea, podríamos decir que el Estado iba a utilizar estas facultades de poder aumentar o disminuir, que tampoco estaban dentro de lo que establecía el decreto, pero era como que iba a decir, bueno, yo quiero ajustar la ecuación económico-financiera, quiero que se siga produciendo gas, quiero que se siga distribuyendo, que no se afecte a las personas, tomo esta deuda entre privados. Pero no le dejó el Senado. ¿Mm? El Senado le dijo, no, no. El artículo entonces, esto es lo que establece el artículo del decreto, que dice la autoridad administrativa tendrá las facultades y obligaciones establecidas en este régimen sin perjuicio de las que estuvieran previstas en la legislación específica, sus reglamentos y los pliegos de bases y condiciones. Especialmente tendrá la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento o modificarlo por razones de interés público, decretar su caducidad, rescisión o resolución y determinar los efectos de esta. Los actos administrativos que se dicten tendrán caracteres y cualidades otorgados por el artículo 12 de la ley. La facultad de aumentar o disminuir hasta un 20% el monto del contrato y las condiciones de precios pactados con la adecuación de la normativa respectiva. Esas son las facultades que tiene el Estado respecto de los contratos. ¿Mm? Y después, la respuesta que ya me la habían dado que no es aplicable el régimen de contrataciones al decreto, el decreto fue dejado sin efecto por el Senado. A ver, les pregunto, ¿ustedes qué creen? Se dicta el decreto de necesidad de urgencia y hasta el momento en el cual el Senado lo deja sin efecto, pasa un tiempo. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Porque cuando el Senado Se llega a pagar una cuota, ¿no? le llegó a pagar una cuota, no leí. Creo que no hablar. Dice, la primera cuota fue abonada el 6 de diciembre de 2019. Perfecto. ¿Y esa cuota cuándo pasó? En el medio. Esa cuota pasó en el medio entre que va quién va, el jefe de gabinete, le presenta la comisión bicameral viene para arriba, lee un rato, piensa, le manda al Poder Legislativo. Pasó un tiempo. Entonces, eso que le había pagado ya está. ¿Me explicó? Esos derechos subjetivos que se generaron en ese momento, esos derechos que se generaron en ese momento del pago, ya está. Se deja sin efecto a partir de que se deroga el Senado en adelante. ¿Mm? Lo que sucede, los actos administrativos tienen el principio de ejecutoriedad y legitimidad, es un acto administrativo que está dictado, cumple los requisitos, se dicta, mientras tanto se está llevando adelante este procedimiento de control, pero los actos que se llevan adelante durante ese plazo en el que se está haciendo ese trámite legislativo son plenamente válidos. Entonces, esa plata que se pagó, ya está. Ya le canceló la mitad de la deuda, por así decirlo. No sé qué, no vi montos, pero ya le canceló una parte. Pero cuando se deroga el DNO no invalida el pago, no, porque es de ahí para adelante. No se retrotrae. No se retrotrae a los derechos que fueron adquiridos en ese periodo. ¿Se entendió? Genial. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces quedó efectivo el pago, ahí se dejó sin efecto los posteriores pagos sería, pero lo que se pagó, se pagó. ¿Por qué? Porque el acto administrativo tiene ejecutoriedad y legitimidad, o sea, es el principio que tiene. Y nació así el decreto de necesidad de urgencia. Después, bueno, lo derogó y a partir de la derogación en adelante es que no es retroactivo, exactamente, está bien Santino, no es retroactivo, no se retrotrae los efectos. Lo que ya se generó y bueno, a partir de ahí en adelante, para no afectar los derechos de las personas que se vieron en realidad beneficiadas con el decreto. ¿Se entendió? Bueno, y ahí terminó nuestro
nuestra presentación. ¿Tienen alguna pregunta respecto al trabajo? Buenísimo. Está la profe. Gracias. Ahí está la profe Karin. Ahí te veo. Cortito, bien. Pero re Pensé que cortito. íbamos a alargar más. La Re cortito. verdad, Es que la verdad que con la cantidad de temas que diste, sabes que me gustaría, bueno, para ya el año que viene, zafaron los chicos, agregarle como una parte de contratos. bueno, Ahora, a cargo tuyo, genial. Porque sí. con Genial. mucho gusto. Porque como que lo das y estaría bueno que ahí, pack, enganchemos algo, porque este Power es cortito, entonces enganchar algo de contratos al final estaría bueno. Te cuento que el Power tiene como 40 y pico de filminas, lo que pasa es que yo nomás lo hice cortito porque era mucha info, pero con mucho gusto, bienvenida a agregar todo lo que sea de contrato. Buenísimo. Te Genial, paso a dar un genial. poco de teoría. Eso. Bueno, voy a detener la grabación.